Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de el IVA con DIOT. Y pues la sesión pasada nos quedamos en la parte de análisis de lo que eran pues todos los aspectos relacionados con los conceptos que se van a considerar como enajenaciones para efecto del impuesto al valor agregado. Entonces, estábamos viendo y recapitulando un poquito, a ver, enajenación, toda transmisión de propiedad, inclusive aquella en la cual se reservan el dominio. A ver, no recuerdo si lo comenté la sesión pasada, si no, digo, lo volvemos a comentar, no pasa nada, es muy rápido, pero recordemos que todos los contratos pueden ser condicionales. ¿A qué me refiero con que los contratos pueden ser condicionales? Pues bueno, un contrato puede ser condicional porque tú puedes ponerle dentro de este aspecto lo que tú quieras. Y precisamente algo que se vuelve y que es muy común sobre todo en las enajenaciones, cuando hay crédito de por medio, es precisamente que se ponga algo que se le llama reserva de dominio. Que esa parte se la comenté la sesión pasada, que es la reserva de dominio, que yo te doy el crédito, te entrego la cosa físicamente, pero no te la entrego legalmente hasta que no me acabas de pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el IVA en ese tipo de operaciones cuando tenemos la famosa reserva de dominio? ¿Qué es lo que va a pasar con el IVA en esas reservas de dominio? Pues ahí vamos a tener como tal que dentro de este aspecto, cuando hay esta reserva de dominio, el IVA se va generando conforme vamos pagando. Es decir, por ejemplo, si me diste 6 meses de pago, pero fue, ojo, crédito directo. ¿Qué significa crédito directo? Que el vendedor le da el crédito directo al comprador. Es decir, no hay nadie de por medio más que ellos dos. Entonces, cada que yo te doy un pago, se va a generar el impuesto al valor agregado en parte proporcional a ese pago. ¿Sale? Pero aquí es donde comienzan ciertas características que de repente podemos hacer y que se van dando para estos puntos. ¿Como cuáles? Tenemos también que puede haber un intermediario de por medio, ¿verdad? Por ejemplo, lo más común es que haya una empresa que le llamamos la financiera normalmente, ¿verdad? Que a veces suelen ser cooperativas de ahorro y préstamo, a veces suelen ser SOFOMS, a veces suelen ser bancos, entre otros. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un intermediario de por medio? El famoso crédito prendario. ¿Qué es lo que hacemos con los autos? Cuando tú vas y compras un auto, que llegas a la agencia Ford, a ver, quiero un Mustang. No, pues ¿cuánto cuesta? 1,5 millones. Está bien padre, sí lo quiero. Sale. ¿Cómo lo va a pagar usted? Pues mire, nada más tengo 100,000 pesos. Entonces agarran y dicen, a ver señor, pase usted por aquella puerta. A ver, quiero dejar bien en claro, la puerta no dice salida, ¿sale? La puerta dice servicios financieros, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo voy con otra institución, que normalmente suele ser una empresa del mismo grupo, donde le digo, oye, ¿sabes qué? Dame crédito, quiero comprar un Mustang. Y pues ya cumplo los requisitos, me dan crédito, ¿y qué es lo que hace? Ellos me otorgan algo que se llama crédito prendario. ¿Qué es ese crédito prendario? Que yo le voy a dejar la factura de mi auto como garantía del pago de ese crédito. Entonces, ¿qué es lo que hace esta supuesta institución financiera? Lo que hace esta supuesta institución financiera es que toma y le paga el auto completo a la agencia. La agencia obviamente me entrega el auto y yo le tengo que seguir pagando poco a poquito a la financiera. Pues bueno, aguas. Cuando ustedes hagan este tipo de operaciones, ¿sale? Abusados, cuando ustedes hagan este tipo de operaciones, el IVA se vuelve 100% acreditable en el momento en el que firmamos el contrato y la financiera paga, bajo una figura, pago efectuado por terceros. Y entonces podemos tomar y hacer acreditable el IVA, obviamente con las proporciones de deducibilidad, de acuerdo que es un tema muy importante, con la proporción de deducibilidad para efectos de poder tener en este sentido lo que nosotros llevaremos en este punto. Entonces, sí es algo que debemos de tomar en consideración porque pasa mucho en las enajenaciones. Antes esta figura solo la veíamos en los autos, hoy ya lo vemos con maquinarias, ya lo vemos con inmuebles, entre otros.
que obviamente, ¿qué es lo que se busca? Pues se busca que nuestro comprador tenga una ventaja competitiva respecto de otros vendedores. Es decir, que yo le pueda de todos modos ir pagando poco a poquito, pero que tenga el beneficio de poder acreditar ese IVA al 100%. ¿Sale? Y ojo, porque es una forma de evitarnos el ajuste del IVA. ¿Se acuerdan lo que les platicaba casi al cierre de la sesión pasada que decía, ojo, es que alguien me preguntaba en línea, oye, ¿qué diferencia hay entre la proporción de acreditamiento del artículo 5 y la del 5B? ¿Se acuerdan? Y que les dije que en el 5B el problema que hay es que es una proporción anualizada, pero tenemos que hacer el famoso ajuste del IVA. En cambio, si yo estoy tomando proporciones de acreditamiento del artículo 5B, pero aplico este tipo de mecánica para hacer la compra del bien, entonces no tengo que hacer la famosa proporción, porque la proporción solamente opera en el caso concreto de que yo esté pagando poco a poquito bajo una mecánica de crédito directo. ¿Sale? Entonces, ojo con ese detalle. Ahora, bueno, entonces regresando a este lado. Decíamos, a ver, las exenciones. Construcciones adheridas al suelo, todo lo que sea construcción. Recuerden que aquí construcción es cualquier cosa que se adhiere. ¿Se acuerdan que les platicaba yo de los palomares? Que les dije, a ver, un palomar, pues una casita de madera que ponemos ahí en un árbol, ¿no? Mientras no la pongas en el árbol es un bien mueble. Pero en el momento que llegas, le empontras en el árbol y las tornillas, se vuelve bien inmueble. ¿De acuerdo? Esto en los términos que hablábamos de la famosa teoría de los bienes. ¿Recuerdan? Del artículo 750 en adelante del Código Civil Federal. Entonces, precisamente eso se vuelve inmueble. Pero luego tenemos los libros, periódicos y revistas. ¿Se acuerdan que les dije? Con registro, ¿verdad? Este registro, vamos a tener aquí una situación importante. Porque miren, hay una ley que se llama, bueno, estas leyes le llamamos leyes de soporte. ¿Qué son las leyes de soporte? Son leyes que no son fiscales, pero que resultan aplicables a la materia que estemos platicando. En este caso, hablando en particular de libros, periódicos y revistas, ahí aplica la ley de derechos de autor. ¿Sale? Esta ley de derechos de autor contempla en los artículos 123 y 128 las definiciones de qué se entiende por libro, qué se entiende por periódico y qué se entiende por publicación. ¿Sale? En donde, para que caigamos como exentos, tenemos que tener ese registro que nos pide la Ley Federal de Derechos de Autor, y con eso vamos a poder hacer y aplicar lo que nos establece la fracción segunda del artículo 9. Esto que estamos viendo es el artículo 9 de la Ley del IVA. ¿Sale? Después tenemos bienes muebles usados. Ya hablábamos de eso, ¿se acuerdan? A ver, les comenté la sesión pasada. ¿Quién se considera empresa? Cualquiera que caiga en las actividades marcadas por el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 16 del Código Fiscal de la Federación define qué es lo que debemos entender por actividades empresariales y nos dice que se considera empresa la persona física o la persona moral que realice cualquiera de las 6 actividades enlistadas: agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras, comerciales, industriales. Haces cualquiera de estas 6, entonces nosotros llevamos a cabo actividades empresariales y nos consideramos empresas. Y entonces sí, hago la venta de cualquier bien mueble usado, sea una computadora, un auto, un escritorio, entonces tendría que gravar IVA. Pero si yo no hago ninguna de estas, si no me dedico a ninguna de estas de las que estamos ahorita aquí platicando, entonces no me considero empresa. Y por lo tanto, la venta de los bienes muebles usados, como tal, va a ser exenta del pago del impuesto al valor agregado. Ejemplo, ¿se acuerdan que les decía? Una SC. Si la SC vende un auto que usaba alguno de sus socios, pero la SC es una SC dedicada a llevar contabilidad, a hacer auditoría, como cualquiera en la que podemos estar nosotros, y vendemos el auto, va exento del impuesto al valor agregado. Un médico vende su auto, va exento del impuesto al valor agregado. Una persona que da arrendamientos de casa habitación
vende su auto, va exento del impuesto al valor agregado en términos de esta fracción cuarta del artículo 9 de la ley del IVA. ¿De acuerdo? Entonces, abusados con ese detalle porque son de esos pequeños de esas pequeñas cosas que hacen la diferencia en el tratamiento fiscal de ciertas enajenaciones para temas del IVA. Después tenemos billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos de cualquier tipo. ¿Sí? Siempre y cuando, como tal, tu sorteo esté registrado ante el registro de la Secretaría de Gobernación de rifas y sorteos y tenga permisos, va a ser exento de impuesto al valor agregado. Pero ¿qué pasa si yo no tengo como tal dentro de este aspecto? ¿Qué pasa si no tengo dentro de este aspecto lo que es para esta situación lo que se refiere a ese registro? Es decir, que agarramos y compramos, no sé, un iPhone y dije, a ver, ¿quién le entra? 50 pesos el boletito para llevarse este iPhone 82,000. Pues, ¿sabes qué? Pues yo le entro y empezamos a hacer nuestra venta de nuestros boletos y los sorteamos. Pues aguas, si nos llegara a detectar el SAT, nos cobra IVA. ¿Por qué? Porque nuestro sorteo no estaría en los términos que marca la ley del ISR, y precisamente ahí la ley del ISR dice que para que esto se considere rifa y sorteo, tiene que estar registrado ante la Secretaría de Gobernación. Contadora, adelante por favor. Hola, buen día. Buen día. Disculpe, no sé si no escuché todo sobre la fracción 4, donde dice bienes muebles usados. Ajá. Comentó que una SC está exenta. Una SC es una persona moral. ¿Es correcto? ¿Y cualquier persona moral también está exenta? ¿Nada más las SC? No, a ver, recuerde lo que está diciendo. Dice bien claro, bienes muebles usados excepto los enajenados por empresas. ¿Quién se considera empresa? El artículo 16 del Código Fiscal de la Federación nos dice que se considera empresa aquellos que realizan actividades empresariales, que son las que habla el artículo 16 del Código Fiscal. Las SC no se dedican a la agricultura, no se dedican a la ganadería, no se dedican a la silvicultura, no se dedican a actividades comerciales, no se dedican tampoco a actividades industriales. ¿A qué se dedican? En términos del artículo 2680 del Código Civil Federal, las SCs son reuniones de profesionistas que no son transitorias, en donde combinan sus esfuerzos para realizar y prestar un servicio profesional que puede tener preeminencia económica, pero no pueden llevar una explotación mercantil. En pocas palabras, el Código Civil Federal le prohíbe a las SCs dedicarse al comercio, por lo cual no caen en la categoría de actividad empresarial. ¿Sería como sin fines de lucro? No, porque sí tienen fines de lucro, porque sí buscas ganar dinero, pero no te dedicas al comercio. O sea, no a una venta normalmente. No te dedicas al comercio, simplemente no te dedicas al comercio. Lo que haces es prestar servicios profesionales. Y esa es la razón por la cual las SCs no van a gravar el IVA cuando vendan bienes muebles usados. Esa es la razón, ¿sale? Y es por ahí, o sea, es por la propia definición, inclusive por la propia prohibición que el mismo Código Civil Federal le pone a lo que son las propias SCs. Entonces, hay que tener nada más en cuenta eso. Contadora. Sí, buenos días, contador. Sí, buenos Una días. pregunta. En el caso de cuando hay un siniestro de un automóvil y la aseguradora pide que el usuario le facture la unidad porque le van a hacer algún reembolso de ese siniestro, ¿debería de llevar IVA? No, bueno, depende. Si es una sociedad civil, no. Si No, es una persona física que, con actividad empresarial, de arrendamiento. ¿de casa habitación o de local comercial? Disculpen todas las preguntas. Sí, claro. Son necesarias para Pues poder es contestar. de ambos. Es de ambos, ok. Si es de ambos, entonces sí tendría usted que llevar IVA. Pero ojo, a ver, ¿qué es lo que hacen las aseguradoras cuando viene el siniestro? Normalmente nos piden que les facturemos cierto valor, que normalmente suele ser 1 peso o 10 pesos, como el traslado de dominio de la cosa. Sí, de hecho así fue el concepto que nos pidieron. Y lo demás es la indemnización. ¿Sale? Recuerde usted, contadora, que
lo que grava la ley del IVA es prestación de servicios, enajenación de bienes, otorgamiento de uso o goce temporal, importación de bienes. ¿Qué es una indemnización? Si nos vamos a la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define como reparar un daño. Entonces, ¿reparar un daño es o se considera servicios? No. ¿Se considera enajenación? Tampoco. ¿Se considera otorgamiento de uso o goce temporal? Tampoco. ¿Se considera importación de bienes? Tampoco. Las indemnizaciones son un acto no objeto de IVA, por lo cual no deben de llevar IVA. Ok, es que en este caso la aseguradora sí nos pidió que le desglosáramos IVA a ese pago. Son gandallas las aseguradoras, pero con los que se dejan. Lo que tú tienes que hacerle es decirles, espérate, el concepto de indemnización es un acto no objeto de IVA en los términos del artículo 1 de la ley del IVA. Porque el concepto es transmisión de propiedad. El de transmisión de propiedad sí lleva IVA, ahí sí. Los 10 pesos que le pones o el peso que pones por transmisión de propiedad, ahí sí no hay vuelta de hoja, porque es una enajenación. Okay. Pero en el concepto indemnización, que es donde va el grueso de lo que nos va a pagar la aseguradora, ese no lleva IVA. Entonces en este caso sí nos dijo que es transmisión de propiedad y sí nos está pidiendo que se desglose el IVA. Pero ahí lo que tú tienes que decir, espérame, a ver, lo que de acuerdo con el contrato de seguro, lo que tú me estás dando es una indemnización por el daño. No me estás comprando el vehículo, ni yo te estoy vendiendo el vehículo. Así es. Entonces ahí es donde está. ¿Por qué lo hacen las aseguradoras? Pues como todos, porque quieren ahorrarse IVA y agarran a cualquier persona que no sepa o que se deje, sí, y chin, y le graban el IVA. Entonces ahí, ¿qué hicieron con tu cliente? Pues ahora sí que lo agarraron de chivito expiatorio y pues dijeron, aquí tengo IVA. Ok, gracias, contador. Entonces, ojo, abusados. Después tenemos la moneda, ¿sí? Cuando tú vas a una casa de cambio, por ejemplo, y compras dólares, estás haciendo una actividad que es enajenación. ¿Por qué? La moneda está considerada como un bien mueble. Es un bien mueble. Entonces, obviamente, compras dólares, estás comprando moneda o viceversa, llevas dólares y los cambias por pesos, es exactamente lo mismo. Por eso es de que, por ejemplo, ahorita que está muy en boga, ¿no? Vas con Cibanco. Vas con Cibanco y compras tus dólares. Bueno, pues resulta que por eso te emiten un CFDI donde le ponen nada más el valor de lo que te cambiaron, pero le ponen como tal exento. Y ojo, a ver, este es un tema importante. A ver, a la hora de hacer el CFDI, aguas. Tenemos que ponerle, por ejemplo, en este tipo de operaciones como la de la moneda, ponerle sí objeto y seleccionarle el que dice exento. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado ver comprobantes que dicen no objeto. Y aguas, eso no es correcto. Por ejemplo, en el caso de los médicos son exentos. Pero igual tienen que a la hora de hacer el recibo de su consulta, ponerle objeto de IVA, ponerle que sí y seleccionar exento. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el médico me da esa factura diciendo que es no objeto? Entonces la factura ya no cumple requisitos fiscales. ¿Y qué pasa cuando tengo una factura que no cumple requisitos fiscales y que le doy un efecto fiscal? Préstame un microfonito, por favor. Préstame un micrófono. Acá anda uno bien. A ver. Bueno, ya que lo tienes tu contador, échame la mano, ándale. Fíjense bien, la contadora nos va a hacer el favor ya de leernos el penúltimo párrafo del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Ahí dice qué nos pasa cuando nuestro comprobante no reúne todos los requisitos fiscales, y entre ellos está el de que el IVA esté expresamente por separado y que indique su tasa. ¿Sale? 29A del Código Fiscal de la Federación, en lo que es su penúltimo párrafo. No, entonces el antepenúltimo párrafo. Aquí que dice, las cantidades que están paradas.
Las cantidades que están amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición o en el artículo 29 de este código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. Entonces, ahí está la sentencia, está bien clara, es antepenúltimo párrafo del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, como podemos darnos cuenta, en este caso, pues tenemos en esa situación lo que está en esa sentencia. De hecho, de ahí es de donde sale eso que los contadores tanto alardeamos cuando estamos haciendo, por ejemplo, la declaración anual del ISR. Es que estos son no deducibles. Dices, tengo 100,000 pesos no deducibles. Pero luego llega alguien como yo y le dice, espérate, es que tus no deducibles los tienes que dividir. ¿Por qué? Porque los tienes que dividir entre los que son no deducibles, así expresos por ley, que son los del artículo 28, y entre los que sí es un concepto que podía ser deducible, pero que tu comprobante no reunió los requisitos, que es donde ponemos la famosa expresión sin requisitos, ¿verdad? ¿Y por qué se hace esta separación? Digo, no es nuestro tema, pero para que lo tengan completo. En una persona moral, eso influye directamente en el cálculo de la CUFIN. ¿Por qué influye directamente en el cálculo de la CUFIN? El artículo 77 del Código Fiscal de la Federación, de la ley de ISR, cuando nos está diciendo la mecánica de hacer la CUFIN, nos dice, toma tu resultado fiscal y le vas a restar los no deducibles. ¿Pero cuáles son los no deducibles? Los del artículo 28. Entonces, si tú tienes conceptos, que el concepto que ampara el CFDI sí es deducible, pero no lo estás considerando para restarlo de la base de ISR porque por algún requisito que del CFDI no se cumplió, esos no se restan a la hora de la CUFIN, ¿sale? Y ojo, porque tampoco se consideran que den efecto de dividendo ficto, que esa es otra situación. Recordemos que el artículo 140 también de la ley de ISR dice que cuando una persona moral lleva a cabo erogaciones que sean no deducibles, pero que benefician a los socios, entonces se considera un dividendo ficto. Entonces, ¿qué pasa? A ver, supongamos que se trata como tal del servicio del auto. ¿Es deducible el concepto servicio de auto? O sea, el mantenimiento de cambiarle el aceite y todo eso. Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa si se lo haces al auto del socio? Ya no es deducible, ¿verdad? ¿Lo benefició? Sí. ¿Lo tengo que considerar ese concepto de dividendo ficto? No, porque los que se consideran dividendo fictos son los que expresamente el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación dice que son, el artículo 28, perdón, de la ley ISR, yo no sé por qué me quedé aquí clavado con el Código Fiscal, el artículo 28 de ISR dice que son no deducibles. Por ejemplo, cosa distinta, ¿qué pasaría si le damos dinero para viáticos? ¿Se acuerdan que la sesión pasada hablamos mucho de los viáticos? Le damos dinero para viáticos al socio porque se va a ir a ver a un cliente y me trae nada más 2 facturas, le di 20,000 pesos, me trae 2 facturas, una de 5,000 pesos que fue el hotel y otra de 1,000 pesos por una comida, y todo lo demás pues se lo gastó en quién sabe qué. Entonces ese concepto, por no comprobármelo, se vuelve no deducible para la empresa, pero ese sí lo beneficia directamente a él, razón por la cual esos 14,000 pesos sí podrían caer en la figura de dividendo ficto. ¿Ven la diferencia? Abusados. Muy bien, ahora, entonces, partiendo de esta base, vamos a tener este tipo de situaciones que van a estar ahí. Ahora, igual, tampoco se paga por enajenación de partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, así como certificados de depósito de bienes cuando la enajenación de dichos bienes esté obligado a pagar este impuesto y el certificado de participación inmobiliaria no amortizado. Es decir, hago compra-venta de acciones, no hay IVA. ¿Cuándo han visto que en una empresa que vendió acciones entre los socios haya IVA? Jamás. En la venta de partes sociales de una SDRL, de una SC o de una cooperativa, jamás. En la compra de certificado de participación inmobiliaria, jamás. ¿Qué son esos? Los que compramos en las fibras. Ya ven que están las fibras, y las fibras lo que nos venden son certificados de participación inmobiliaria no amortizable, ¿sale? Que por cierto, como dato curioso,
Acuérdense que en términos de la ley del IVA, estos certificados de participación inmobiliaria no amortizables sí caen en el capítulo de enajenación, cosa distinta a lo que pasa en la ley del ISR. En la ley del ISR, el que tiene certificados de participación inmobiliaria no amortizable, cuando son personas físicas, caen en el capítulo 3, que es de los arrendamientos abusados. Pero en la ley del IVA, el efecto de los certificados de participación inmobiliaria no amortizables cae como enajenaciones, ¿sale? Abusados. Ahora, todo esto tampoco va a causar IVA, va a ser exento. Y también, ojo, lingotes de oro con un mínimo del 99%. A ver, los lingotes de oro, es decir, el lingote, literalmente, que es como si fuera un ladrillito, ese es exento de IVA. Pero ahora aquí vamos a hacernos esta pregunta. ¿Y la joyería? Ya lleva una transformación, ¿verdad? La joyería sería exenta, sería grabada, sería tasa cero. ¿Debería ser grabada? Abusados, artículo 2A de la ley del IVA. Bueno, probablemente es el 2 de la ley del IVA, que dice que toda la joyería de oro, mientras tenga por lo menos un 80% de contenido de oro, es tasa cero de IVA. Es decir, ¿a partir de cuántos quilates? Ya ven que el oro normalmente nos lo venden que de 10, 18 y 24. A partir de 18 quilates ya es tasa cero. ¿Sale? Si tú compras o vendes oro con quilataje de 10 quilates, esos sí graban IVA. ¿Sale? Sí van a la tasa general del IVA. Pero si compras o vendes oro ya hecho, pues no sé, cadenitas, joyería en general, ¿no? Aretitos, todo eso, pero es de 18 a 24 quilates, esos van tasa cero. ¿Sale? Entonces, ojo con ese detalle, porque precisamente eso es lo que hace la diferencia en esta situación. Entonces, por ejemplo, tú vas y compras un centenario. ¿Qué quilataje tiene el centenario? ¿Y lo consideramos moneda o lo consideramos joyería? Es moneda. Es moneda porque se supone que los centenarios sí podrían circular como nuestras monedas de 5 pesos. El tema es de que como son de oro, pues se los vuelan, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, normalmente, aunque sí son monedas, pues se manejan de una forma distinta, pero van como moneda, y por eso es que el centenario, los famosos hidalgos, los medios hidalgos, los aztecas, etcétera, todos esos van, pero son exentos de IVA por considerarse moneda. Y abusados con eso, porque vean la diferencia, es oro, tiene el quilataje que dice el artículo 2, pero como cae en la categoría de moneda, va exento. ¿Ya vieron la diferencia? Y abusados con eso, porque son parte de este tipo de detalles que van a ser muy importantes a la hora de estar hablando de este tipo de cuestiones. Ahora igual, enajenaciones realizadas por personas morales con fines no lucrativos. A ver, resulta que a la Fundación Michimau, pues la contadora Silvia le donó su coche. Dijo, órale, mi fundación, ahí te va mi coche. Y la fundación dice, bueno, está padre el coche, pero yo para qué quiero un Audi. Yo para qué lo quiero, yo lo que quiero es dinero porque pues necesito pagar los tratamientos de mis beneficiarios, ¿no? Pues ¿qué hago? Voy y lo vendo. Obviamente ahí hay doble fundamento. Uno, el que acabamos de ver. El auto es un bien mueble usado. Y las ACs no se dedican a actividades empresariales. Pero aparte tienen su propia fracción, que es la 10, que dice los bienes que realicen personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles de ISR. ¿Sale? Es decir, cualquier empresa que haya tramitado su registro en los términos marcados por los artículos 82 y 86 de la ley del ISR. ¿Sale? Eres no lucrativa, entonces se va sin IVA. ¿Sale? Abusados. Ahora, ¿cuándo se considera que la enajenación es hecha en territorio nacional? ¿Se acuerdan que les dije muy claramente la sesión pasada? A ver, como tal,